Un tantito, ¿algo pasa? Perfecto. Ok, ya estamos. Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Semilla de Vida. Vamos a comenzar una clase más este martes, una clase que realmente es, híjole, ¿qué te podría decir? Esta clase es algo hermoso que el Señor ha puesto, que me está enseñando en la actualidad. Está hablando mucho en mi vida acerca de la identidad, acerca de la justicia, de lo que nosotros somos en Él. Y sabes, este es el mismo tema que hoy quiero compartir contigo. ¿Qué es lo que nosotros realmente somos? Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Mi Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Maestro, el que nos enseñas, el que nos llevas a todo crecimiento. Te damos toda la honra y toda la gloria, precioso, por tu obra en nuestra vida. Gracias por llevarnos a un entendimiento mayor. Gracias, Padre, porque a través de tu verdad, Señor, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Hoy reconocemos, Señor, que la nueva noticia es la única, Señor, que puede transformar nuestra vida. Eres tú precioso en nosotros, eres tú en nuestra mente, eres tú precioso en nuestro corazón. Entrónate en nuestras vidas y ayúdanos a entender y comprender cuál es la increíble riqueza de tu gracia a la cual tú nos has llamado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, lloro por cada persona, Señor, que va a escuchar esto, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que nosotros seamos hijos de revelación y no de sentimientos, que seamos hijos, Señor, que vivamos en la verdad de Jesucristo y no no depender, Señor, ni del alma ni de la carne, Señor. Enséñanos a vivir en el poder de tu Espíritu, enséñanos, Señor, cuál es el llamado y el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que me va a escuchar y te pido, Señor, que seas tú supliendo sus necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues esta clase te pido que pongas mucha atención. Al principio es como que mucho, al principio no tengo muchos versículos, pero es algo que realmente nos puede sacar todo esto de nuestra identidad en Cristo. Esta, esta clase se llama Lo que realmente nosotros somos y viene de, de algunas cosas que estoy estudiando que me ha encantado estudiar esto y compartirlos. Y la realidad de nuestra identidad, o más bien, está escondida en Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad. Pero fíjate, la pérdida de la identidad es la raíz de muchos problemas de la humanidad hoy en día. Y es que no sabemos. Ajá, no sabemos nosotros que somos seres espirituales en un cuerpo y en un alma. Hay gente que solamente piensa que es cuerpo y alma, pero nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo teniendo un alma. Ajá. Y una realidad es que hay muchos y basan su identidad en lo que hacen, en lo que sienten, en lo que piensas, en lo que han logrado o incluso en lo que creen acerca de sí mismos. Ajá. Y no saben realmente quiénes son en Cristo. Basan la identidad en lo que está pasando hoy en el mundo, ¿sabes? En ideas, en conceptos creados por los hombres que son parte de una promoción social o imitación, sin entender lo que son. Y, ¿sabes? Miran en el mundo y están buscando, ajá, acoplarse a lo que venga para formar su identidad. Y la verdad es que en vez de mirar al Padre y buscar en Él un lugar en donde pertenecer, en donde permanecer y que los apruebe por cualquier comportamiento o por modo de pensar. O sea, hoy la gente busca ser aceptado, hoy la gente busca permanecer. Ajá. Y ha decidido vivir su vida, aunque sea todo lo contrario, incluso hasta los principios.
ajá, que en un momento existieron, a la educación. Y sabes, hoy tenemos asuntos de sexualidad en la cual nos movemos en el tiempo donde el mundo lo llama normal a todas estas desviaciones y pueden escoger cómo identificarse. Eso está bien fuerte, porque fíjate, hoy la gente puede identificar cómo. Cómo relacionarse. No es cómo nacieron, o sea, si nacieron hombre o mujer, ¿no? Sino cómo te identificas. O sea, imagínate qué fuerte, cómo, cómo todo ha estado cambiando en este mundo y que la gente se identifique o sea lo que se identifique, eso está tremendo, eso está, o sea, de verdad yo nada más de pensar en esto digo, Dios mío, estamos viviendo los últimos tiempos y, ¿sabes? Yo me identifico, o sea por ejemplo, hay gente que piensa y que dice, bueno, es que me identifico como mujer y son hombres, o se identifican como hombres y son mujeres. Y bueno, hay una identidad sexual y dices, no se identifican como biológicamente nacieron, ¿no? O sea, no, no es así, porque han decidido que no son ellos y deciden identificarse con algo más. Y la gente dice cualquier cosa con tal de sostenerse en eso. Hay algunos aspectos sociales que tenemos en la sociedad donde los hombres deciden ser, imagínate qué fuerte, o sea, viene de sentimientos, viene de la carne, o deciden sentirse, que también viene de los deseos de la carne, y deciden sentirse mujeres, y las mujeres se deciden sentir hombres, y han escogido, pues, ser gays, y sabes, ese término es total y absolutamente equivocado. Y aquí lo que realmente existe, pues es un problema de identidad, ¿no? Aunque ellos lo pueden autojustificar, es que yo nací de esa manera, ¿no? Porque es un modo de autojustificarse. Y esto es una mentira, porque no nacieron así. Que así se sientan, que así se identifiquen, es otro rollo totalmente diferente. Pero vaya, para esto es necesario nacer de nuevo. Y ahorita vamos a explicar un poco más a fondo este tema. Pero bueno, otro punto de la identidad es la identidad, gente que se identifica con la identidad intelectual, como el ateo, lo que es la evolución, es decir, con esa gente que se identifica con un sistema de creencias aparte de Dios, ¿no? O sea, yo soy ateo, yo soy evolucionista, un científico, o por ejemplo, puede rechazar lo que no ha entendido. Ajá. Y es lo mismo, ajá, que el otro, pero aquí pues tiene esa identidad, ¿no? De que, bueno, como no existe, como no lo puedo comprobar, pues yo así soy, ¿no? Y esa es su identidad. Entonces, termina de una manera horrible cuando viene, por ejemplo, el ateo, el evolucionista, cuando viene el tiempo de tal vez sufrir un accidente o está al borde de la muerte, pues clama a Dios y en ese preciso momento conoce, porque esto es algo que suele pasar. Entonces, y aquí hay una explicación, perdón, una aceptación, que toda la gente necesita, ajá, ser como que engranados, llamémoslo decir, a un grupo. Y muchas veces es porque en ciertos grupos la gente se siente cómoda con esa identidad que han elegido creer. O sea, es algo que se cree. Ajá. Y hay otro punto, la identidad racional. Por ejemplo, matrimonios y familias. Tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú quién eres? No, pues yo soy divorciado, yo tengo 6 nietos. Y esa no es la identidad de una persona. Eso no lo es. Ajá. No puedes buscar tu identidad en las relaciones que tienes o a quién conoces o cuántos netos tienes o lo que te ha pasado con tu vida. Ajá. Nosotros no creamos una identidad a través de quienes conoces o quiénes son tus parientes o qué artista conoces o cosas así, ¿no? O alguien que sobresalió en tu familia. ¿Sabes? La identidad tampoco viene de las relaciones. Otro tipo de identidad es la espiritual. Esta es la que está basada más o menos en lo que es la religión, ¿no? Las supersticiones, el legalismo, los grupos, las sectas, el yoga o lo que sea. ¿No? No, pues yo soy adventista, yo soy mormón, yo soy católico y esto no es lo que eres. Ajá. Y buscas porque el ser humano busca.
con qué o en qué identificarse, ¿no? No, pues yo soy metafísico, busco un tipo de preferencia basada en la filosofía mundana, en los aspectos de la carne, para basar su identidad. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser aceptada. Y consideran con este mismo tipo, coinciden con este tipo de pensamiento que son igual o semejantes a los de las personas. Entonces, fíjate qué fuerte está esto. Porque nosotros, o sea, estamos viendo dónde, o sea, el ser humano busca dónde encajar, dónde hacer ahí sus círculos sociales y todo este tipo, ¿no? Entonces, si no sabes quién eres, tu vida estará atrapada en algo o en algo más de lo que Dios decide a ti darte. Entonces, cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir las modas, las tendencias sociales y estas nos van a moldear. Ajá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros nos vamos a adaptar a esos modelos de ellos, aunque no sea lo que realmente nosotros somos. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo que lo voy a como referir a toda la clase. Y tenemos un águila y tenemos unas gallinas y un granjero, por ejemplo, encuentra este, un águila herida y decide cuidarla. Pero como solo tiene gallinas y pollos, pues la pone con las gallinas y los pollos. Entonces, ¿qué pasa? La gallina pues empieza a crecer, pero ella en su entorno ve el comportamiento de los pollos y adopta este comportamiento de los pollos. Entonces, ella pues va a seguir creciendo, pero los pollos, ajá, van a seguir haciendo lo mismo, lo cual ella lo imita y ella sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El águila sigue creciendo, pero a través de la imitación. Y el águila fue creada para ser un águila. El águila fue creada para volar. El águila fue creada, ajá, para volar alto, ¿no? Al crecer en un ambiente no apto, ¿qué sucede con el águila? Pues el águila se cree o se siente gallina por el ámbito en el que creció. Y muchas veces esto es a lo que a nosotros nos pasa. Y muchos adoptan esa identidad porque ahí crecieron y ahí se adaptaron, haciéndose gallinas o pollitos, ajá, y llegando a ser lo que no son, porque la gallina imitó la conducta. Entonces, muchos han decidido por comodidad abandonar su verdadera identidad porque tal vez están felices o tal vez están cómodos con esa identidad falsa. ¿Por qué? Porque han decidido hacerlo o porque eso es lo que vivieron. Ajá, y sabes, Dios te creó como un águila, no como un pollo. Y la identidad es fuertísimo esto porque yo esto lo acabo de descubrir. Y déjame decirte, nuestra identidad revela el propósito de Dios en nuestra vida. Y la visión de nuestra vida empieza a fluir cuando tú y yo conocemos el propósito. Amén. Y esto es poderoso porque si tú conoces tu identidad en Cristo, tú sabes quién eres en Cristo, vas a descubrir el propósito de tu vida. Cuando no sabes quién eres en Cristo, permites que las corrientes de este mundo te moldeen y te hagan ser según el grupo o las creencias que tú has escogido. Escúchame, por favor, porque tú y yo escogemos, tú y yo seleccionamos y tú y yo decidimos creer, ajá, incluso en el grupo de personas en las cuales nosotros nos estamos involucrando, permitiéndole a la sociedad formarte a su imagen, permitiéndole a la situación influir en tu vida. Entonces, miren nada más qué fuerte está este aspecto, porque una realidad es que el ser humano necesita permanecer, pertenecer a algún grupo, a algún lugar, ¿no? Y si no conocen a Cristo, tratan de encajar
en lo que sea y como sea. Entonces, esto es bien fuerte. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo era joven, pues la gente con la que me juntaba fumaba. Entonces, yo necesitaba fumar para sentirme aceptada en ese grupo. Entonces, ¿sabes? A veces este tipo de grupos, este tipo de situaciones que nosotros por la falta de identidad estamos buscando, nos hacen hacer cosas que no son conforme a lo que nosotros debemos hacer. Pero fíjate que está muy fuerte porque en Romanos 12:2 nos dice, transfórmate. Y este versículo es un versículo que yo uso mucho, pero hoy he tenido una revelación diferente que quisiera contártela, porque dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y es lo que estamos hablando con este tema. Y yo pensaba en esto y yo decía, wow, seguramente este versículo está haciendo referencia a nuestra identidad. Y es algo que yo nunca había notado. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en maneras nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán y conocerán la la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sabes? No podemos ser imitadores. No podemos imitar a la gente, donde nosotros tenemos un Dios poderoso que nos ha creado únicos y poderosos. Y muchos quieren imitar a su artista favorito, o tal vez quieren ser como un pastor que admiran, ser como una persona, no sé, que no es realmente que no es, y luchan por ser algo que no lo son. Entonces, ¿sabes? Esto es imposible. Esto es imposible. Y yo admiro de verdad a muchos pastores y a muchos maestros. Yo los admiro, pero el chiste que los admire no quiere decir que yo sea como ellos o quiera ser como ellos, porque yo sé que yo soy única, yo soy creada única para Dios. Entonces, nosotros no podemos imitar, ¿sabes? Las conductas ni las costumbres de la gente ni de este mundo. Porque más bien nosotros tenemos que dejar que Dios sea en nosotros, que sea su palabra la que nos transforme. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo nuevas criaturas. Y Él nos puede transformar, pero necesita de nuestra voluntad, porque nosotros somos esas nuevas criaturas. Pero Amén. también, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y sabes, meditando en esto venía, claro que sí. Este versículo viene también dirigido a una parte esencial, que es la vida de un creyente, que es la identidad, lo que nosotros somos en Él, lo que nosotros somos en el Espíritu, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esto si queremos mantenernos firmes, porque es nuestro deber, si así le podemos decir, que tú y yo nos mantengamos firmes, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque esto de las costumbres de este mundo nos puede llevar a esos grupos, a esas ideas, a esas culturas o lo que sea que nos esté jalando. ¿A qué crees? A ser igual que ellos. Y eso no queremos. O sea, por eso le está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque aquí vamos a estar perdiendo nuestro propósito y vamos a estar perdiendo la vida en abundancia que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos quiénes somos en Él y que nosotros seamos o estemos convencidos a nosotros mismos, que nosotros somos esa hechura de Él. ¿No? Porque debemos tomar nuestra posición, nuestra verdadera identidad y poseer nuestra identidad que nosotros tenemos en Cristo. Porque el mundo va a intentar robárnosla todo el tiempo. Y quiero decirte algo importante, el mundo va a hacer todo lo posible para que tú te acoples a cualquier corriente que te pueda jalar para que tú seas transformado. Entonces, la identidad va a revelar tu propósito y tu propósito, ¿sabes qué produce? Esa, ese aumento en el reino de Dios. Ese aumento en esa vida donde hoy aquí en la tierra vamos a vivir ese propósito y el propósito por lo tanto, nos va a dar ¿qué?
esa identidad, esa estabilidad, esa firmeza. Pero si nosotros hemos adoptado identidades falsas, ajá, o eres víctima de un robo de identidad, ¿sabes? Porque mucha gente, de verdad, basa su identidad en algún hecho que les pasó en el pasado y porque a mí me violaron o me pasó cierta cosa o me hicieron esto, yo ahora soy esto, o sea, soy gay o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿sabes? No podemos basar nuestra vida en ese robo. Entonces, en sentido de que el mundo te ha hecho un pollito y tú te sientes un pollito y te has adoptado a ella, o sea, tu identidad fue robada por el mundo y es algo que solamente el conocimiento de la palabra de Dios va a hacernos saber qué es lo que realmente somos. Ajá. Y hemos aceptado, y no solamente aceptado, sino adoptado, que aún siendo águilas, ¿sabes? Nosotros podemos actuar como pollos. Y eso está bien fuerte, porque no nos podemos conformar con lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. Amén. Y este no es tu propósito. Y es que tú, ajá, te estás preocupando si le agradas o no a los demás pollos a tu alrededor, esforzándote al máximo por ser aceptado por los pollos. Y si las plumas están tan bonitas y bellas y no eres un pollo, pero has decidido pensar como pollo, ¿no? Y estás perdiendo tu propósito. ¿Y sabes por qué lo pierdes? Por la manera de pensar. Porque muchas veces nosotros decidimos agradar a la gente y no decidimos agradar a Dios. Y la gente jamás vamos a poder agradarla. Entonces, es necesario reconocer esto. Ajá. Y si nosotros estamos en un grupo para ser aceptados o estamos en ese grupo, ¿sabes? Hay gente que pertenece a grupos por comodidad y eso no puede suceder. O sea, realmente vale la pena, ajá, porque los demás nos acepten, alejarnos del propósito de Dios. ¿Y qué tal si nos están robando nuestra identidad? Y nosotros nos hemos adaptado a identidades falsas, la cual nos saca de la verdadera identidad como hijo de Dios. Y esto depende. Esto es un punto delicado. Ajá, porque nosotros podemos ser moldeados según los grupos en los que nos encontremos o según las ideas de la gente en la que seguimos. Y es claro, ¿sabes por qué? Porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Entonces, todo lo que nosotros pensamos es el reflejo de la vida que nosotros tenemos. Entonces, segunda de Corintios 5 versículo 17 dice, esto significa que todo el que cree en Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Esto es el nuevo nacimiento. Entonces, versículo 18 dice, y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Jesucristo. Y nosotros necesitamos pertenecer a Cristo. Él ya nos ha hecho suyos, pero sabes, también es una decisión si tú decides pertenecer y permanecer en Cristo. Y para esto es necesario nacer de nuevo. Y muchos ya nacimos de nuevo cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y le pedimos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que venga a vivir a nuestro corazón, porque ese es el nuevo nacimiento. Ajá. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto y nosotros sabemos, ajá, y queremos sobre todo pertenecer a Cristo, porque en Él, ¿sabes? En Él somos nuevas personas. Y esto es en tu ámbito espiritual. El nuevo nacimiento es en el ámbito espiritual. Y no cambia, ¿sabes? Ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus recuerdos, ni tus emociones, ni tus ideas. No cambian inmediatamente. Porque todo esto es un proceso. Los cambios, cómo se van generando al conocer a Dios y transformar nuestra manera de pensar. Lo que ha cambiado en sí es nuestro ser espiritual. Tu espíritu se une al espíritu de Jesucristo y esto es lo valioso. Ajá, que tu espíritu se une al espíritu de Jesucristo, que nuestro espíritu ha sido renovado
Ajá, que eres único, que eres uno, unido con Jesucristo, que eres uno en Él. Y sabes, ya no tienes tu identidad, sino que tomas la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu. ¿Y qué pasa? Esto es algo bien importante porque dice, las cosas viejas han pasado, pero tú y yo estamos cargando con las cosas viejas y, ¿sabes? No puedes deshacerte de tu antigua naturaleza porque la antigua naturaleza, o sea, las cosas viejas, tú eres el que las estás trayendo a la memoria. Y mientras no sueltes las cosas viejas, ajá, no puedes ser renovado en Cristo. ¿Por qué? Nada más por física. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Entonces es necesario que tú te despojes de tu antigua naturaleza y que adoptes la nueva naturaleza de Cristo Jesús con la cual ya has sido creado. ¿Y esto cómo es? A través de la transformación de nuestra mente. Saber quién eres en Cristo y lo que haces y lo que puedes hacer en Cristo. Porque si te dijera que nosotros podemos hacer cosas mayores que Él, vas a decir, ¿cómo? Pero, ¿sabes? A ti y a mí nos corresponde no solamente buscar, sino cambiar nuestras ideas y nuestros antiguos modos de vida, por así decirlo. Porque si tú no decides cambiar tu antigua manera de pensar, vas a seguir viviendo más de lo mismo. Más de lo mismo. Por eso es necesario, él dice, despójense de su antigua naturaleza. O sea, nosotros tenemos que quitarnos, ¿sabes? Ya no soy mentiroso porque Cristo vive en mí. O sea, esa era mi antigua naturaleza, ¿no? O sea, mi antigua naturaleza sí, tal vez eran las mentiras, tal vez era el tabaco, tal vez era, no sé, el enojo, el egoísmo, la envidia. Sí, esa era mi antigua naturaleza. Pero yo ya he muerto a esa antigua naturaleza y yo ya no vivo más. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y sabes, tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti, porque Él ya lo hizo, porque Él vive en nosotros y nosotros somos uno en Cristo. Y solo tú puedes, a través del conocimiento de la verdad y a través de tu voluntad, ajá, podrás empezar a volar como una águila. Porque nunca vas a conocer lo que Dios puede hacer en ti mientras no conozcas tu propósito, por lo cual tú fuiste creado. Y sabes, por no conocer tu identidad, te puedes perder de tu propósito, porque no somos quien la sociedad dice que somos, porque puedes, por no transformar nuestra manera de pensar, por no estudiar, por no conocer, nosotros podemos perder todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y es que porque Él ya lo ha dado, ya lo ha dado. Entonces, ¿por qué no puedes poseer algo que no crees? Si tú no crees que fuiste creado para buenas cosas, ¿cómo lo vas a poseer? Porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. No puedes dar algo que no sabes, no puedes dar algo que no conoces. Por eso es necesario saber quién eres en Cristo. Entonces, las águilas no piensan que son pollos. Y muchas veces nosotros nos quedamos en esa actitud de pollos porque así vivimos toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros somos una nueva creación. Y cambiar tu vida por medio del conocimiento y de tu voluntad a una vida en aumento. ¿Y sabes? Porque Dios es un Dios de aumento y el aumento que Él nos da a nuestra vida es en todas las áreas y ese aumento viene a través del conocimiento de Dios. Y es que no tienes que vivir con las limitaciones que creíste o que aprendiste, ¿o sabes? O por los empujones de la vida o por la conformidad del mundo. Cuando las expectativas están en los pensamientos de pollo, vas a seguir recibiendo lo mismo. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente, ¿y sabes? Y si la palabra dice, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio. Ajá, a todo lo que me tiene en opresión. Yo renuncio, Señor, a ese hombre viejo, a esa Eli, ¿no? Que era enojona, iracunda, loca, lo que tú quieras ponerle. Y yo reconozco que soy una nueva criatura en ti. Ujú. Y es que nosotros necesitamos estar renovando nuestra manera de pensar. Porque si yo me conformo
Con ser pollo, imagínate, voy a seguir viviendo más y más de lo mismo. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Las expectativas que tú tienes de ti mismo. Lo que tú esperas de ti tiene un gran impacto en nuestra vida. Y es según lo que tú estás esperando, lo que tú estás anhelando con tu corazón. ¿Sabes? Porque mucha gente va a ver el fracaso si siguen siendo víctimas. Si esperas que alguien te ayude o te sostenga la mano por toda la vida, eso vas a recibir tú. Eso es lo que vas a recibir. Eso es lo que va a venir a tu vida. ¿Y sabes por qué? Por la falta de la renovación de nuestro entendimiento. Y es algo que nosotros debemos de tener presente. Todo el tiempo Dios nos está pidiendo que nosotros estemos renovando nuestro entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque si nuestro entendimiento no es renovado a la manera de Dios, vamos a seguir siendo pollos. Aunque Él nos haya creado águilas para volar, ajá, nosotros si no transformamos nuestra manera de pensar, vamos a seguir siendo esos pollos. Y sabes, que eres una criatura nueva en Cristo. Esto es una verdad. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Si tú le estás creyendo a Jesús, porque Él ya lo hizo. Si estás transformando tu manera de pensar a la palabra de Dios y no te estás conformando con este mundo, con estas experiencias de la vida, vas a poder llegar a vivir la plenitud de Dios en ti. Porque es lo que Él nos quiere llevar. Y esto depende de lo que tú estás esperando que pase. ¿Sabes? Es necesario que tú empieces a crear expectativas para tu vida. Pero, ¿sabes? Cuando esas expectativas que estamos creando nosotros en nuestra vida van conforme a la palabra de Dios, son semillas de vida para tu vida. Y una semilla da fruto al ciento por uno. O sea, no es más, es al ciento por uno, es multiplicación y depende de cómo tú te estás viendo, depende cómo tú te estás creyendo, depende de lo que tú no estás creyendo que eres para él, no lo que eres para el mundo, no lo que eres para los demás, sino lo que realmente nosotros somos en él. ¿Sabes por qué? Porque vivirás bajo las expectativas y bajo esas ideas que muchas veces el mundo nos oprime. Y cuando nuestras expectativas están basadas en el mundo saber, aunque no nos guste o no, va a ser para muerte. Ajá, porque el que piensa en las cosas de la carne es para muerte, pero el que empieza en las cosas de la vida, de lo eterno, es para vida. Y sabes, tú tienes el poder de elegir cuáles son tus expectativas de ti mismo. ¿Por qué? O de ti misma. ¿Por qué? Porque estas expectativas que tú hoy puedas sembrar hoy en tu corazón va a ser el resultado de lo que tú vas a vivir en un tiempo. Porque quiero decirte algo importante. Lo que hoy estás viviendo, el día de hoy, es el resultado de lo que tú has sembrado tiempo atrás. Y una vez más, nosotros elegimos qué pensar y elegimos qué creer. Nosotros elegimos qué sembrar en nuestra vida. Y un punto importante es que nosotros seguimos sufriendo por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, porque tus expectativas son el resultado de lo que tú estás pensando de ti. Ya hay gente que sabes que no tiene ni expectativas o sea, o sus expectativas que tiene son muy bajas, son muy pobres, son expectativas de pollo. Ujú. Entonces, yo sé que esto es difícil, pero lo único que yo intento sembrar hoy en tu corazón es que Dios te hizo poderoso. Amén. Y que el que vive en ti venció al mundo. Y sabes, si nosotros no dejamos la vieja naturaleza y empezamos a vestirnos de la nueva naturaleza por la cual fuimos creados en Cristo Jesús, nuestras vidas no van a tener ese impacto, el cual Dios ya ha decidido darnos. Y muchas veces las expectativas de nosotros mismos, ¿sabes? Están tan, pero tan equivocadas y son una mentira porque nos han hecho creer, es que así soy, así nací, así me voy a morir. ¿Y sabes por qué? Porque es el modo de pensar. Y lo que necesitas en ese aspecto es nacer de nuevo. Es lo único que necesitas.
nacer de nuevo, reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Si tú dices, es que, yo sí nací, pues sabes, sí, yo también nací así. Yo nací en pecado, yo nací en, ¿cómo se llama? Tal vez en no sé, en las mentiras, en el odio, en la contienda, en las borracheras, en la vida desenfrenada, en lo que tú quieras, yo nací así. Pero ¿qué crees? Yo ya morí a eso. Yo hoy vivo, en la nueva criatura que Cristo me ha creado. Y tú también puedes morir por medio de esas decisiones que tú tomes en tu vida y de lo que tú le estás hablando a tu vida y de la expectativa que tú creas lo que tú eres. Amén. Y la pregunta sería, ¿por qué es tan importante ser una nueva criatura en Cristo? Esa sería la pregunta. Y fíjate, Génesis 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Esto es verdad. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Aunque la gente esté caída, aunque no reconozcan a Cristo, aunque sean incrédulos, aunque no crean, ajá, nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Aunque no lo creas, fuiste creado así. Aunque tú solamente estés viendo errores, aunque tú estés viendo tropiezos, aunque estés viendo enfermedad, lo que estés viendo, quiero decirte algo importante. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y esa imagen y esa semejanza están en tu espíritu hoy. Amén. Génesis 2:17. Pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comas, de él morirás. ¿Cómo murió el hombre? Fíjate qué interesante. ¿Cómo lo vamos a bajar ahorita? El hombre se separó de la fuente de vida. ¿Y cómo es? Ay, no, no traje un cable. No traje un cable, pero bueno. ¿Y cómo es? Por ejemplo, cuando nosotros enchufamos o desenchufamos un cable, ajá, así mismo pasa. Nosotros, ajá, fuimos desenchufados, si le podemos decir así, de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Fuimos desconectados de la fuente de vida a causa del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, al pecar, por medio del pecado, nosotros nos desenchufamos de Dios y dejamos, podríamos decir, que al ser desconectados de la fuente de vida, no significa que nosotros dejamos de ser espirituales, sino que nuestro espíritu, escucha por favor, se sujetó a la carne y a sus obras. O sea, en el momento en que nos desenchufamos, nos desconectamos, o como tú le quieras decir, o nos separamos de Dios, nosotros, nos empezamos a sujetar a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Al no tener el Espíritu Santo, por eso es importante reconocer al Espíritu Santo de Dios, porque Pablo nos enseña que el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Imagínate, gloria a Dios por esto. Si tú sabes y reconoces que el Espíritu Santo de Dios está en ti, todas las obras de la carne las vas a vencer porque tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Y Pablo enseña esto, que el Espíritu Santo de Dios hace morir estas obras, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos pasó? Pues nos convertimos en tinieblas. Estábamos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Pero ahora, ¿qué pasó? Él nos trasladó. Escucha lo que dice Efesios 5, versículo 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Bendito Dios por este pasaje. Bendito Dios por este pasaje y lo vuelvo a bendecir. ¿Y sabes por qué? Porque dice, nosotros estábamos llenos de oscuridad. Nosotros estábamos en ese pecado, en esa angustia, todo lo que tú le quieras poner. Y Él nos trasladó a la luz, dice. Él nos sacó de la oscuridad y nos trasladó a la luz. Y dice, ustedes estaban llenos. O sea, está hablando de que nuestro ser estaba lleno de oscuridad porque no teníamos a Jesucristo. Dice, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz.
Pues esa luz que está dentro de ustedes, o sea, el Espíritu Santo de Dios, solo produce cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Sabes? Tu vida está para producir cosas buenas, rectas y verdaderas. Nos convertimos en tinieblas por medio del pecado y fuimos cortados, ¿sabes? De nuestra identidad. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Estábamos separados del conocimiento. ¿Y qué hace el hombre? ¿Sabes? El hombre tiene la voluntad de decidir creer o no creer la verdad. Y es que nosotros fuimos llamados, tú y yo fuimos llamados para reinar, para ser reyes, para ser sacerdotes, para ser a la imagen de Dios, a vivir vidas prósperas, a ser un ejemplo de las increíbles riquezas de su gracia. Pero unos deciden vagar en la tierra conforme su destino. Y pues yo les he comentado, no es el destino que nos tocó. ¿Sabes qué es? Porque de la abundancia del corazón mana la vida. Es lo que hay en nuestro corazón. El corazón es el que dirige la vida. Y es que la separación, imagínate, de Dios con el hombre, crea en nosotros la necesidad de buscar una nueva identidad. Y tú la vas a buscar donde sea y como sea. Y algunos buscan esa identidad, ¿sabes? En la carne, en satisfacer la carne, en ir y buscar cosas igual y hasta pecaminosas, dañinas. ¿Sabes por qué? Por ser aceptados. Ve qué fuerte está esto. Otros buscan en la filosofía, en las religiones, en una relación. No, es que mi esposo es tal, es que mi esposo es el director, es que mi mamá es la super artista o con lo que tú quieras. Y sabes, eso, con todas las cosas que te mencioné anteriormente, con todo eso es una verdad. El ser humano tiene que buscar el ser aceptado, porque es un estado de la naturaleza del hombre. Y esto influye en el tipo de pensamientos, el tipo de creencias, aunque sean totalmente erróneas, aunque nos hagan daño, el hombre va a buscar la necesidad de ser aceptado. O sea, imagínate nada más. Y sabes, tú y yo somos aceptos en el amado. Amén. O sea, ¿qué más necesitas? Tú y yo somos aceptos en el amado. Y vamos a ir a Efesios 2, del 1 al 5. Esto puedes leer todo el pasaje, pero yo puse esta parte importante. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al nacer de nuevo, nosotros fuimos recreados a una nueva vida mediante el Espíritu Santo de Dios. Y la base de tu nueva vida en el Espíritu, ¿sabes dónde está? Solamente es la base del conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en una naturaleza caída. ¿Sabes por qué? Porque el cable lo habían desconectado de la fuente de vida. Pero Dios nos dice, Él nos dio vida a nosotros. Fuimos conectados nuevamente con la fuente de poder. Fuimos conectados nuevamente con el dador de vida. Y sabes, esto es valioso porque nuestra vida está en Cristo escondida, en todo lo que Él es. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esto de nosotros? ¿Sabes qué hay? Hay responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de nosotros no solamente conocer, sino también reconocer lo que nosotros somos en Él. Porque Dios sigue siendo Dios, conmigo sin mí sigue siendo Dios, pero yo no soy nada sin Él. Vemos y comprendemos lo importante que es la renovación de nuestro entendimiento. O nosotros vamos a buscar nuestra identidad en el mundo y nos acoplamos, incluso hasta hacer cosas totalmente perversas, solamente por ser aceptado. O bien o mal, reconocemos quién eres en Cristo, porque Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Escucha, por favor, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios.
quien es verdaderamente justo y santo. Dice, pónganse la nueva naturaleza. O sea, Dios no te la tiene que poner, tú tienes que aceptar quién eres en el amado, tú tienes que aceptar quién eres en Cristo. Porque dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 25 de Efesios 23. Así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad a todo, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, ponte la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. Ponerte la nueva naturaleza, para decirlo más claro, podríamos decirlo como algo así como, acepta en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos lo que dice Dios. Eso sería, como en palabras sencillas y prácticas. Aceptar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos lo que Dios dice de ti. ¿Y qué te podría decir que dice Dios de ti? Que eres la justicia de Dios. Imagínate que en el Espíritu eres tan justa como Jesucristo. Ajá, que Él te dio el Espíritu Santo sin límites. En Él tienes el gozo, la paz y la vida. Una relación basada en el Espíritu es lo que tú y yo necesitamos generar, y no una relación basada en la carne, ni en el cómo me siento o qué es lo que yo me pienso acerca de mí. ¿Sabes? Porque nuestra nueva naturaleza, que puede ser nuestra identidad en Cristo, ajá, es aceptarla y reconocerla. Si tú me dices, ¿y cuál es mi nueva naturaleza? Es la identidad que tú tienes en Cristo. Necesitas reconocer y aceptarla. Que sí somos lo que Él dice que somos. ¿Sabes? Sin peros, sin cuestiones, sin excusas, sin preguntas. Tan solo aceptar, ¿no? Que Él es en ti y tú estás en Él. Muchas veces el problema es la carne, el problema es el intelecto, el problema es cómo nos sentimos, porque somos un manojo de sentimientos afectados por las situaciones, tomando decisiones desenfrenadas según cómo me siento, o cómo me duele, o qué es lo que me duele, o lo que habla la gente de mí. Y no eres eso, la verdad es que no eres eso, porque yo te puedo decir que la sabiduría de Dios, ajá, está en ti. Y has vencido con todo esto, porque el que venció la maldad, el que venció el pecado, vive en ti. Pero si tú decides seguirte moviendo por la carne, por las emociones, por el alma, por el intelecto, por lo que piensas, pues esa es una de las razones por las cuales seguimos siendo pollos. Entonces, 1 Corintios 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Esto es lo que nosotros somos. Somos la justicia de Dios. Somos creados en justicia y santidad. Pero si seguimos pensando que así soy, así me tocó vivir, así nací, la verdad no es esa. La verdad es que no nacimos así. Y si naciste así, pues proponte nacer de nuevo, recibiendo a Cristo en tu corazón y transformando tu manera de pensar. O sea, vemos que es un problema de conocimiento. O sea, ¿por qué? Porque tú te has conformado con ser así, porque Él siempre te va a llevar a un aumento. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de más y de más y de más. Nosotros somos los que nos hemos conformado a ser así, y tal vez porque todo lo que no has podido resolver, ese caos emocional o la falta de conocimiento, la verdad es que tu naturaleza es la semejanza de Dios, porque tienes un problema de conocimiento, no de nacimiento. Has sido creado en la justicia de Dios y Él te ve sin mancha, te ve puro. Él te ve santa, Él te ve santo, Él te ve en el espíritu, Él te ve poderoso, Él te ve con habilidades para prosperar, para generar cambios. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te has aceptado? ¿Cómo tú estás conformado? Porque son dos cosas distintas, porque Él los ve en el espíritu. Ujú.
Porque hay quien dice, es que soy un viejo pecador, salvo por gracia. Está bien, si está ahí le crees. No, pero yo no, yo soy la justicia de Dios. Porque Él vive en mí, soy un instrumento de Dios, soy una vasija de barro donde Él pone su poder, porque Él me ayuda a vencer con las obras de la carne, a ser transformada en mi mente, en mi carácter, donde mis debilidades son fortalezas, donde yo vivo por lo que Cristo dice de mí, no porque la gente dice de mí, en el poder de su Espíritu. Y no en el poder de mi fuerza, no en el poder de mi creencia, de mis creencias mundanas o en lo que la gente me ha hecho creer. Y sabes, esto es reconocer lo que tú eres en él y lo que puedes hacer por medio de él. ¿Por qué? Porque él ya venció. Y quiero decirte algo importante. El alma es un favor, o es un factor, perdón, podríamos decirlo definitivo, determinante, ajá, en lo cual te puedes manejar. En el espíritu te puedes manejar en el cuerpo, porque el alma es lo que decide. Y tú decides qué creer, tú decides qué pensar, tú decides qué ser, tú decides qué visualizar, tú decides cómo verte. Y tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Y es por reconocer lo que Dios dice de ti o seguir acoplándote a lo que el mundo ha dicho de ti. Porque tú eres lo que dice la palabra de Dios, no lo que tus pensamientos mandan, perdón, no lo que tus sentimientos mandan, o lo que el mundo te ha hecho creer. El lugar donde te sientes identificado y la gente, ajá, comparte tu misma ideología. Porque muchas veces nos acomodamos ahí, ¿sabes? Por no querer cambiar, por no querer trascender, por no querer incomodarnos. Nosotros necesitamos dar esos pasos y tal vez, ajá, donde estás, ahí es donde te sientes aceptado y te sientes cómodo. Aunque sea un lugar donde no te dé fruto. Sabes, nosotros somos generadores de cambio. Aunque sea mentira, el ser humano por naturaleza necesita esa aceptación. Pero si tú estás buscando la aceptación en el mundo, estás totalmente equivocado, porque nosotros somos aceptos en el amado, ¿sabes? En él, el cielo te acepta tal y como eres. Dios te creó tal cual eres. Ajá, así como todos nuestros errores, nuestros temores, nuestras inseguridades, la incredulidad, si quieres, la indiferencia, Él nos acepta y nos ama con amor eterno, tal y como somos. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque eres único, no busques imitar a nadie, no busques parecerte a nadie, porque tú eres creado único en Dios. Y fuiste creado en justicia, fuiste creado en santidad. Y necesitas saber lo que eres en espíritu, lo que eres para Dios, reconocer lo que eres. Va a cambiar tu vida, va a cambiar tu actitud y sobre todo vas a empezar a caminar en el propósito de Dios. Porque la pregunta sería, ¿qué es lo que le da valor a tu vida? ¿Tu matrimonio, lo que tienes, las cosas económicas? ¿O tal vez lo que es para Jesucristo, esa perla valiosa? ¿Estás completo en Él? ¿O debes de tener otras cosas del mundo para llenar tu vacío, para llenar esa identidad? Porque estás totalmente equivocado si es así. ¿Por qué? Porque Él es el más que suficiente. Primero Juan 3 versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios, fíjate, no ha practicado el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes una cosa? No sé si tú has orado esto. Tú eres nacido de Dios, de esa simiente incorruptible. Y estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso donde nosotros decidimos, ujú, qué rumbo tomar, porque no es cuestión de destino, es lo que tú decidas hacer. Pero si tú sabes que has nacido de Dios, ¿sabes? Ya no puedes practicar el pecado. Y si lo sigues haciendo, Señor, ayúdame a vencer con esto. ¿Y por qué? Porque tú eres una semilla y perteneces a Él. Vamos a unos puntos, porque se me está acabando el tiempo.
Estamos relacionados a Él con base a su amor y redención y según nuestra fe por medio de la gracia. ¿Con qué te estás relacionando? Porque si tu relación está con Dios en lo que tú eres para Él, ¿sabes? Estás sembrando vida, estás sembrando fe. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a reavivar tu propósito. Te va a decir, sí, yo soy esa persona, esa mujer valiosa, yo fui creada para buenas cosas. Y vas a empezar tú a cambiar tu modo de pensar. Y sabes, tenemos tanta relación con Él como tú y yo lo decidas tener. Como tú lo decides tener es la relación que vas a tener con Él. Porque nuestra verdadera identidad debe de ser descubierta y poseída a través de la relación con el Padre. ¿Sabes? El amor de Dios solamente se conoce a través de una relación. Nuestra relación con Él puede contaminarse fácilmente. ¿Sabes por qué? Por nuestras mentes y nuestras acciones. Y nosotros podemos encontrarnos asumiendo una identidad falsa y conformarnos a este mundo. Porque, ¿qué crees? Dios no cambia, Dios no varía. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú y yo estamos cambiando todo el tiempo. Cambiamos de opinión, cambiamos de ropa, cambiamos de todo, cambiamos. Entonces, lo importante es que tú aprendas a reconocer que eres valiosa en Él. Y fíjate, mi espíritu es un solo espíritu con Jesús. No vivo según la carne, vivo en el espíritu. Estás completa en Él, justificada. Eres justificada por la sangre de Jesucristo. Ujú. Completa en Él. Y si ves, tú tienes la unción del Santo. La unción del Santo está sobre de ti. En su plenitud está tu plenitud. Ajá. ¿Y esto dónde está? Te voy a leer rapidísimo todos los apuntes que puse aquí. Mira, nosotros tuvimos una circuncisión espiritual que nos quita la naturaleza pecaminosa. Fuimos resucitados para vivir una vida nueva. Él me dio una nueva vida al perdonar mis pecados. Él anuló el acta de decreto sobre mi vida. Cristo es mi realidad. No dejes que nadie te condene. Ajá. Todo esto viene en Colosenses solamente. Colosenses 2. Todo esto lo puedes encontrar en Colosenses 2. Ajá, muerta, ajá, y en Cristo resucité. Ajá, ok. Pongo la mirada en la verdad y del cielo. Pienso en las cosas del cielo. Mi vida está escondida en Cristo. Cristo es la vida en mí. Participo en su gloria. Haz morir las cosas pecaminosas. Solo habla vida. Elimina el enojo, las groserías. ¿Sabes? Esto depende de ti. Esto depende de ti, de lo que tú creas que eres. Pero si no decides a transformar tu manera de pensar, a ser recreada, ajá, a transformarnos en lo que Él ha dicho que nosotros somos. Y sabes, yo te invito a que empieces a sembrar esto en tu corazón. No eres lo que el mundo dice, no eres una equivocación, no naciste por error, porque Dios no tiene errores. Ajá. Tú naciste en justicia, eres amada por un Dios bueno. Y eso es lo que realmente a nosotros debería de importar lo que Dios dice de nosotros y no lo que el mundo piensa o nosotros estar acoplándonos al mundo por ser aceptados cuando has sido aceptado por un Dios bueno que te creó a su imagen, a su naturaleza, porque la naturaleza divina de Dios vive en ti. ¿Ok? Pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él ayudándonos en todo esto. Y Señor, te doy las gracias, gracias precioso por tu obra en nuestra vida, gracias Señor, porque solamente en ti, Señor, somos justificados. Nosotros reconocemos, Padre, que somos nuevas criaturas en ti, creados para buenas cosas, que las cosas viejas han pasado y que solamente en ti, Señor, somos nuevos. Ayúdanos, precioso. Con nuestra mente, ayúdanos, Señor, a identificar esas áreas de nuestra vida cuando nosotros podemos estar estancados en los rudimientos del mundo, en todas estas cosas que nos tienen atados, Señor.
a la carne o nos tienes atado al mundo. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, Señor, nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que nosotros somos en ti, que somos aceptos en el amado, Señor, que en ti, Señor, estamos más que protegidos, que de tu plenitud podemos tomar todo, Señor. Gracias por este tema, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestro corazón. Nosotros hoy en el nombre de Jesús quitamos toda confusión en nuestra vida. Quitamos, Señor, todo estorbo que nos haya, todo rudimiento, Señor, incluso toda muralla, todas las creencias que nos hacen apartarnos de ti, Señor. Haznos ver y reconocer que estamos creyendo mal para nosotros poder, Señor, alinear nuestros pensamientos a tu verdad. Yo oro por cada persona que me escucha y te pido, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender cuál es nuestra identidad en ti. Porque nosotros reconocemos Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros reconocemos que Cristo vive en nosotros y que cosas mayores nosotros podemos hacer. Nosotros reconocemos, Señor, que tú te has dado, Señor, por nosotros y que nosotros somos aceptos en el amado, que somos hechuras tuyas, Señor, creados para buenas cosas. Gracias, Padre, por tu palabra escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo bendigo a cada persona, Señor, que me está escuchando en el nombre precioso de Cristo Jesús. A los que nos sigan en Facebook, que tengan una semana llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Nos vemos la próxima semana. No sé por qué no puedo ver quién está ahí, pero bueno, Eloína, por ahí estás. Creo que sí estás tú. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Steffi, también estás ahí. Steffi, ¿qué tal? Buenas noches, hermosa. Qué gusto verte y saludarte por aquí. Y a los que nos siguen en YouTube, muchas gracias por compartir este material. Yo sé que hay alguien que lo necesita. Sigue compartiéndolo. Gracias por compartirlo y nos vemos la otra semana, la siguiente martes, con otra clase. Que tengas una semana llena del Espíritu Santo de Dios y que prosperes en todas las cosas que hagas. Gracias.